Y es claro que no vamos a siempre a tener estas probabilidades entre el 68, el 95 o el 99, estas podrían diferenciar. Al respecto vamos a empezar a utilizar ya los valores de Z. Entonces tenemos aquí un ejemplo que dice: los ingresos semanales de los supervisores de turno de la industria del vidrio se rigen por una distribución de probabilidad normal con una media de 1000. Es decir, estos son los datos poblacionales, son los que ellos ya tienen, y una desviación estándar de 100. ¿Cuál es el valor de Z del ingreso X de un supervisor que percibe 1100 semanales y de un supervisor que gana en 900 semanales? A ver, estos son una muestra, los 1100 y los 900 son una muestra que va a ser comparada con la población. Entonces, siguiendo la fórmula, tenemos que para 1100, Z es igual a X menos mu sobre sigma. 1100, que es el primero, que es X, menos 1000 sobre 100 nos va a dar un resultado de 1, un valor de Z de 1. No tiene ninguna probabilidad, solo tiene un valor de 1. Ahora veamos para 900. Z es igual a X menos mu sobre sigma, es decir, 900 menos 1000 sobre 100, y eso nos da menos 1. En un principio vimos que decía que el valor de Z nos va a dar un valor con signo. ¿Qué significa? Nos va a decir de qué lado va a estar la probabilidad, del lado izquierdo o del lado derecho. Es decir, respecto a la media aritmética, se va a posicionar antes de la media o después de la media, ¿de acuerdo? Pero al final del día es la misma probabilidad, porque recordemos que una de las propiedades de la campana de Gauss es que es simétrico, solamente nos da posición, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscar el 1.00 en la tabla. Esta tabla, pues la tabla que ustedes tienen de Z, y resulta ser que da una probabilidad del punto 3413 o 4 decimales. Es decir, el área bajo la curva que va a cubrir esto es de punto 3413. ¿Qué significa todo eso? Que la probabilidad de que nosotros elijamos un trabajador al azar y que éste gane 1100 unidades monetarias es del 34.13%, porque recuerden que la probabilidad se puede pasar a porcentajes, decimales o fracciones. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir a un trabajador al azar, este gane 900 unidades monetarias? Pues es la misma, 34.13%. Vamos a ver un ejercicio más adelante. Dice: consulta la información relacionada con el ingreso semanal de los supervisores de turno en la industria del vidrio, es decir, el anterior problema. La distribución de los ingresos semanales tiene una distribución de probabilidad normal, con una media de 1000 y una desviación estándar de 100. Los mismos datos. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar a un supervisor de turno de la industria del vidrio cuyo ingreso oscile entre 790 y 1000 unidades monetarias, o que sea menor a 790? Son dos ejercicios. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a encontrar los valores de Z. Otra vez, un valor estandarizado de Z lo vamos a contrastar con uno de tablas. ¿Cuál es el valor calculado? X menos mu. ¿Quién sería nuestra X? La del número 1 dice que oscila entre 790 y 1000. ¿Quién es 1000? 1000 es mi media. Entonces nos está pidiendo esa área bajo la curva, desde 790 hasta 1000. Entonces, X, 790 menos 1000 sobre 100, y eso nos da menos 2.1. Es negativo. Vamos a buscarlo en la tabla y es 2.1. ¿Por qué 2.1 y no encontramos el negativo? Bueno, recordemos que la tabla que ahorita yo tengo es una tabla desacumulada. Entonces la puedo buscar con negativos o positivos. En este caso la busqué con positivo. 2.1 y nos da una probabilidad de 0.4821. Es decir, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad es de 0.4821, es decir, 48.21%, que oscile entre esos dos valores. Que sea menor de 790, nos está pidiendo antes del menos 2.10, aquí no hay que hacer mucho, simplemente restarle el valor de 0.5, restarle el valor a 0.4821. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué le vamos a restar al 0.5? Porque recordemos que toda la gráfica va a valer 1. Entonces la mitad de 0.5 del lado izquierdo como el lado derecho, y entonces vamos a encontrar ese pedazo de cola, que representa aquí en café, y va a ser de 0.0179, es decir, del 1.79%.